Buenas noches. 8:04 de la noche, 1 de octubre, el año pasó volando. Bueno, vamos a ver. El día de hoy, como se pudo ver en la miniatura, quiero revisar, y esto siempre es pues, un ejercicio de interpretación y ojalá colectivo. Por eso agradezco siempre muchísimo los comentarios que ponen, porque también ahí podemos ir midiendo cuál es la percepción de la gente, que al final de cuentas es la más importante, ¿verdad? Entonces, em, hoy quiero revisar la entrevista que le hicieron el día de ayer a Claudio Alpizar, politólogo, ¿verdad? En el programa de OPA, de Canal 38, que se llama El Octavo Mandamiento, con Douglas Sánchez y Jorge Obanto, que ha resultado un formato interesante. ¿Por qué quiero utilizar este programa como base y algunas frases cortas, participaciones muy cortas de Claudio Alpizar sobre diferentes temas? Porque primero me interesa pues revisar lo que se expresa y lo que denota lo que se expresa, o sea, lo que está entre líneas, lo que se puede interpretar, lo que cada uno de nosotros podemos entender, porque hay que comprender de que el público está compuesto por una masa de gente pensante, gente que analiza, gente que desarrolla un criterio y que con base en eso lleva a cabo sus decisiones. Y eso que estoy diciendo tiene un propósito para más adelante en el video. Pero antes de comenzar, quería hacer un comentario. El día domingo se transmitió un programa en Canal 7, ¿verdad? Estado Nacional, que lo dirige Liliana Carranza. En este programa se habló del tema de la caja, ¿ok? Y para eso invitaron a dos representantes de sindicatos y a don Álvaro Ramos, que fue presidente de la caja creo que 4 meses cuando inició este gobierno y que posteriormente pues, fue destituido por el presidente Rodrigo Chávez. Seguidamente, ayer, si no me equivoco, ayer en la mañana, en Colombia, en el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y Boris Ramírez, si no me equivoco, Ramírez, invitaron a Claudio Alpizar justamente. Y es un programa periodístico de opinión. Y finalmente, hace un par de días, en el programa de Claudio Alpizar, que se llama Noche sin Tregua, invitó a el señor Dalanese, pero también a Gloria Navas. ¿Qué es lo que quiero comentar al respecto? Primero, cada programa tiene la total libertad de desarrollar la línea editorial que quieren, ¿ok? Y para eso, pues pueden emitir su opinión todo el tiempo, pueden incluso invitar a las dos partes para que haya un debate, un contraste de criterios y uno puede decidir a quién creerle o qué creer. Pero es claro también que tenemos que darnos cuenta, si solamente está presente una parte de la situación, ¿verdad? No está la otra parte que tenga el derecho de hacer réplica, de defenderse, de contraatacar si es el caso, entonces no hay equilibrio. Y lamentablemente en Estado Nacional, en Canal 7 invitaron para hablar de la situación de la caja a dos grupos, dos líderes sindicalistas y a don Álvaro Ramos, que evidentemente van a tener una posición muy marcada, muy homogénea, y eso no nos va a pintar una realidad, valga la redundancia, y disculpen, una realidad real. O sea, una verdadera realidad. Nos va a pintar claramente una pared de la habitación, pero la otra no la podemos ver. Y lo ideal hubiera sido tener a alguien de la contraparte, alguien del gobierno, alguien de la caja. Ahora, obviamente, todavía para el domingo, todavía no se sabía el tema de las medidas cautelares, eh, estaban dando sus declaraciones, los detenidos, etcétera. Estamos de acuerdo. Sin embargo, se podía esperar un poco para plantear un escenario con las dos partes o tener a alguien del gobierno, un vocero, alguien del Ministerio de Comunicación, quien sea. El punto es de que si no tenemos a las dos partes, únicamente nos queda comer de ese plato. Y lamentablemente, como va a decir el mismo don Claudio, la política, porque esto es un tema esencialmente político y también judicial, pero la política es un tema de percepciones, ¿verdad? Y estas percepciones
se convierten en verdades y no es correcto pintar solamente de un color la casa. Hay que ponerle un contraste para poder ver un ambiente completo. En hablando claro, estamos claros, valga la redundancia, doña Vilma Ibarra tiene su línea muy clara, ¿verdad? Junto con don Boris, tienen su línea muy clara, invitan a don Claudio y eso es lo que se convierte es una conversación entre tres personas que están totalmente de acuerdo en el punto que quieren defender. No hay contrapeso. ¿Cuál es el problema de no haber contrapesos? Que se sacan conclusiones de un solo lado. Entonces, desde el punto de vista periodístico, de repente haría falta un poquito más. Si no están las dos posiciones necesariamente, entonces por lo menos confrontar al invitado, confrontar al entrevistado, generar los dos criterios para ver cómo el lector, el televidente, el usuario de la noticia puede sacar sus conclusiones. Y eso es un comentario que me parece importante hacer porque el periodismo requiere de equilibrio siempre. Ay, disculpen, hoy he hablado todo el día. Muy bien. Y obviamente en Noche sin Tregua, doña Gloria Navas, pues evidentemente ya se sabe cuál es la posición de ella y cuál es la posición de don Claudio Alpizar, entonces va a tener un río bastante claro en su transcurrir esa conversación. Bien, vamos. Entonces tenemos el octavo mandamiento con Douglas Sánchez y Jorge Obando el día de ayer, ¿verdad? Y don Claudio Pizar es politólogo y también es el, entiendo, fundador del partido Esperanza Nacional, que aspira a ser, de ganar la presidencia en el 2026, porque ya estamos en campaña política. Antes de comenzar a revisar cada una de las frases, ¿verdad? Recordar nada más de que don Claudio renunció al PLN hace exactamente un año, eso por un lado, y por otro lado, que el propósito aquí es de tener las posiciones más completas posibles, ¿ok? Y sí o sí, don Claudio Alpizar en este momento es noticia por el comentario o la noticia o el rumor más bien que ha liberado sobre la supuesta idea que hay en Casa Presidencial de que el presidente Rodrigo Chávez renuncie 6 meses antes de terminar su mandato para lanzarse como diputado. Al lanzar ese rumor, inmediatamente se convierte en noticia. Entonces lo entrevistan en Colombia, lo entrevistan en OPA y de repente en otros lugares también. Por lo tanto, si va a ser una figura que está generando información, entonces lo prudente, lo correcto sería justamente atender y analizar lo que dice don Claudio y a eso vamos. Este primer fragmento son fragmentos muy pequeños. Estoy tratando de utilizar fragmentos muy pequeños para hacer em, análisis rápidos. Entonces vamos con el primero. Yo creo que hubo una ventaja para que Rodrigo llegara a ser presidente, que cogió un partido virgen. Recordemos que él anduvo por 5 partidos antes. Anduvo detrás del partido republicano calderonista, ¿verdad? El de Rafael Ángel Calderón, y cuando le dijo a Rafael Ángel que doña Pilar era el primer lugar, se le paró el pelo a Rafael Ángel y a la gente, entonces no le prestaron el partido. Después anduvo por el PIN, que es un partido que se ha prestado mucho para prestarse a otros candidatos, anduvo por Nueva Generación, pero al final de cuentas encontró un partido virgen que la señora Luz María Alpizar había empezado a formar, creo que en el 2018 no le dio la oportunidad de participar en el proceso inmediato y entonces se guardó, siguió en el trabajo tesonero, porque no es fácil hacer un partido político, y ya lo tenía madurito y le sirvió a Rodrigo Chávez ese partido para llegar virgen, sin pecados originales, por lo menos el partido. Claudio, se habla mucho. Esa primera intervención pues es importante porque ¿qué denota? Denota justamente que probablemente el presidente Rodrigo Chávez observó cuál era la dinámica interna de los partidos, principalmente de los partidos ya existentes por mucho tiempo. El Partido Progreso Social Democrático, y me corregirán si estoy equivocado, era bastante nuevo, relativamente nuevo, con una participación política de repente muy discreta. Entonces, al no tener como pecado original, como dice don Claudio Alpizar, entonces probablemente era
el vehículo perfecto, literalmente el vehículo perfecto para que don Rodrigo Chávez en ese momento, candidato, comenzara a proponer las ideas y la visión de país que él quería y que no se le tuviera que vincular con ningún acto o antecedente, más bien, que no fuera favorable justamente para la candidatura. Entonces, por ese lado, entendemos no tanto el revoloteo de partido en partido, sino probablemente el estudio y la observación de cada uno de estas dinámicas y que lo llevó a escoger justamente el Partido Progreso Social Democrático, que para ese entonces pues no tenía ningún inconveniente con respecto a su imagen pública, ¿verdad? El siguiente está en el 1005, 1005. Y también es un fragmento, son cosas interesantes que nos sirven justamente para analizar cosas puntuales. Entonces, aquí vamos. El pulso aquí es muy importante. Entonces, vamos con el segundo. ¿No? Yo no creo que el candidato de Rodrigo Chávez esté en gabinete, porque no es el candidato de Rodrigo Chávez. Hay un grupo poderoso económico cercano a Rodrigo Chávez que fue el que lo escogió a él, y ese es el grupo que definirá quién es el candidato. Puede ser Los grupos perfectamente alguien económicos de siempre afuera. escogen a los candidatos. Hay grupos económicos muy fuertes que escogen candidatos. ¿Usted tiene grupo económico? No, Bueno, don Claudio Pizar dice que él no tiene grupo económico, y más bien ahí lo corté, pero dice que ojalá que supieran de alguno para que se lo recomienden, ¿verdad? Algo así. Medio en broma, medio en serio, porque sería muy útil. Sin embargo, cuando se hacen este tipo de aseveraciones, no se pueden lanzar ideas y dejarlas en el aire nada más, salvo que ese sea el propósito. Pero si estamos compartiendo información que puede ser valiosa para que la gente se haga un criterio, lo correcto sería decir cuáles son ese grupo económico. Porque la gente puede suponer, creer, conjeturar. Sin embargo, eso no significa de que haya una certeza, primero, de que eso sea así, segundo, de saber exactamente cuál es ese grupo económico. Entonces, si don Claudio afirma, ¿verdad?, de que hay un grupo económico a la par de Rodrigo Chávez y ese grupo económico fue el que lo llevó, entonces sería interesante saber cuál es ese grupo económico, quién lo compone, cuáles empresas, cuáles empresarios, capitales de dónde. ¿Para qué? Para tener la información completa. Sería lo más adecuado, ¿verdad? De aquí vamos a brincar al minuto 16:36. 16:36. Créame que si me pusiera a editar esto, demoraría una vida entera. Entonces lo hacemos de esta manera. Las disculpas del caso. Vamos. pública. Y Rodrigo Chávez es un accidente de la democracia. La democracia nuestra no nace ni se fortalece con él. Accidente de la democracia. Es un accidente de la democracia, que en todas las democracias hay accidentes. Y ese accidente, dichosamente, en una democracia como la nuestra, cuando se dan esos accidentes los podemos corregir cada 4 años. Bueno, Y si es que se puede corregir. sí, porque Digamos, si también fuera realmente un accidente, porque yo veo, la corrección depende del ciudadano. bueno, a eso voy, porque uno empieza a ver, don Claudio, la reacción de la gente en la calle, yo he asistido en la cobertura periodística a varias giras de presidente y es un tema no menor lo que uno ve ahí, ¿no? Ve gente que creen absolutamente lo que el presidente dice, prácticamente lo ven como ese Mesías y es un apoyo importante. Ustedes cuando están en este análisis político con los partidos, ¿se dan cuenta de ese fenómeno? Sí, y a mí personalmente me preocupa mucho, porque es un fenómeno que se sustenta sobre todo en una rabia ciudadana. El presidente no le habla al corazón de la gente porque él no tiene nobleza. El presidente no le habla al estómago de la gente porque la pobreza y el desempleo siguen en el país. El presidente no le habla a la gente, a su intelecto, porque no le interesa que piensen, él le habla al hígado. Y tenemos una ciudadanía tan brava con la clase política, que tienen razón, sobre todo en los sectores más humildes, que se sienten más desamparados. Seguimos teniendo 1 de cada 4 costarricenses que viven en la pobreza y en este gobierno hemos pasado de un 6% de pobreza extrema a un 8% de pobreza extrema. Y a mí lo que más me preocupa, Douglas y Jorge, quienes nos ven, es que esa gente, la más humilde, por la rabia que tiene, no se da cuenta que la situación no está cambiando, que la situación está empeorando. Pero sienten una satisfacción de que hay alguien desde Casa Presidencial que todos los miércoles habla mal de todos los partidos políticos, de toda la clase política,
a veces sin ningún sustento, a veces manchando a todos sin discriminar, y eso es muy delicado para la Tocayo, pero usted democracia. Quizás esa es una de las cosas más delicadas que dice Claudio Alpizar, porque según la interpretación podría inferirse en cosas muy distintas y, repito, delicadas. Vamos a ver, primero, dice que el presidente Rodrigo Chávez es un accidente de la democracia. ¿Qué es un accidente? Un error, ¿verdad? Cuando uno comete un error, pasan accidentes. Lo que está diciendo entonces, si yo estoy equivocado, pues me indican, ¿verdad? O si no están de acuerdo, pero lo que yo entiendo es que la gente cometió un error al votar por Rodrigo Chávez. Y cuando dice además, fortalece la idea diciendo de que el presidente, ya siendo presidente, le habla al hígado a la gente, no al cerebro, al hígado. O sea, partiendo del hecho de que el pueblo o la población es una masa emocional, ¿verdad? Que de repente sobrepasa su fragilidad emocional, su susceptibilidad emocional por sobre su intelecto y su capacidad de razonar. En otras palabras, estamos diciendo, según lo que yo entiendo de lo que dice, desprendido de lo que dice Claudio Alpizar, es que el pueblo se equivocó al votar, no tenía criterio para votar. ¿Por qué? Porque el presidente no se ha enfrentado a la clase política desde el momento en el que fue electo, no, fue desde la campaña política. Desde la campaña política entró directamente contra los otros partidos. Entonces, la gente que votó por Rodrigo Chávez para que fuera presidente cometió un error y por lo tanto provocó un accidente. ¿Cómo podría analizar un votante esa afirmación en este momento? ¿Cómo podría entenderlo y en qué plano queda el votante, la persona que haya votado por Rodrigo Chávez, en qué plano queda desde el momento en el que le dicen de que de repente, o lo que yo infiero y entiendo, ¿verdad? Son personas que votaron más por enojo que por intelecto, más por enojo que por raciocinio, por enojo que por análisis. Y es ahí lo delicado al momento de estructurar frases, ideas que puedan denotar algunas cosas, que bien sea o un error, ¿verdad? Ahí sí sería un accidente, decir cosas que se puedan entender mal, o que entre líneas salga una verdad que yace justamente en lo profundo del pensamiento de la persona que lo está diciendo, en este caso Claudio Alpizar. Queda esa opción totalmente abierta. Pero lo cierto es de que así se entiende, por lo menos yo así lo desgloso y lo entiendo. Y creo que en democracia, y eso es una opinión muy personal, en democracia no existen los accidentes, existen las decisiones y las decisiones tienen fundamentos, los que sean, pero fundamentos. Y como la gente en democracia tiene la libertad de votar, entonces, ¿por qué esa libertad se tiene que encasillar en una caja de error que produce accidentes para el país? Ese es mi criterio y mi revisión sobre esta frase en específico. Vamos al minuto 18:43, donde también viene otro comentario. 18:43. Ah, ya llegó, ya llegó. Ahí está. No sé cómo hice, pero creo que llegué. Ahí voy. La misma clase política se está equivocando y cayó en el juego de don Rodrigo. Los hace a manera arbitraria como quiere, ¿verdad? Yo siento que le responden, tratan de hablar con la misma fuerza y más bien lo potencian a él. No, yo creo que más bien lo desnudan. Pero el Yo pueblo siento no, no. que hay un desnudo de su juego, de sus mentiras, porque tampoco podemos callar. O sea, que vamos a hacer, hacerle el juego a él de que él deteriore la credibilidad en la democracia y en el Sí, sistema. pero la credibilidad la tiene él ahorita sobre la población, no la tienen los políticos sobre Pues le la ha bajado población. sustancialmente. Pues que se mantenga en un 55%. En algún momento andaba como en un 80%, decían las encuestas. Pero lo pongo de otra manera. Bien, vamos a ver. Jorge Obando lanza una pregunta que entonces uno dice como el juego, ¿verdad? O sea, que el presidente Rodrigo Chávez
genera un juego y los partidos políticos caen en ese juego, o la población cae en el juego del presidente Rodrigo Chávez sobre el lenguaje que utiliza cuando se refiere a la clase política. ¿Por qué no lo analizamos? Luego rectifica, ¿verdad, Jorge Obando? Porque es inteligente la pregunta que lanza para después cambiar el enfoque. Eso es muy inteligente. Pero, em, ¿por qué en lugar de juego no hablamos de estilo? ¿Por qué la gente, el 55% de la gente, según el CIEP y según una encuesta de El Mundo CR, creo que fue, si no me equivoco, la popularidad del presidente va en 60 y algo, 61 picos, más o menos, por ciento? ¿Por qué hay una aceptación de más de la mitad, un poquito más o un poco más, ¿ok? De la mitad de la preferencia, justamente, ¿verdad? Una aceptación o la preferencia de la gente sobre el estilo del presidente. Y eso es lo que yo me he cuestionado, porque cuando yo leo los comentarios de los videos X, del mío también, ¿verdad? De los míos, perdón, lo que yo hago, de los videos que yo hago, cuando leo los comentarios de otros videos, de otros portales y de otros canales, incluso aquí de OPA también, yo lo que veo es una identificación del estilo de expresión de la voz de protesta del presidente con lo que mucha gente piensa. Obviamente hay detractores. Y hay personas que piensan diferente, porque en un país libre cada quien tiene el derecho de pensar lo que guste. Pero, ¿verdad? Justamente antes de hablar de un juego, aunque pueda haber un poquito de ajedrez detrás, ¿verdad? Hay un estilo. Y es un estilo que de repente le ha dado voz a gente que pensaba o tenía una opinión sobre la política, pero no lo decía. ¿Por qué? Porque había bipartidismo, porque la política era aburrida, porque ahora la gente ve las conferencias de prensa semanalmente. ¿Cuál es el mensaje que nos está dando la afición o la cercanía de la gente al discurso del presidente hoy? Ese es el ejercicio que hay que hacer. No pensar la clase política lo que creen que está pasando, sino ponerse en los zapatos del pueblo y entender qué es lo que está sucediendo realmente y por qué el pueblo está en un 55 o 60 y pico por ciento de acuerdo con el presidente. ¿Ok? Dice Claudio Alpizar de que cuando la clase política, los partidos políticos contraatacan al presidente, lo desnudan. Esas son formas de ver las cosas. Personalmente, desde la campaña política lo que he visto es algo. A Rodrigo Chávez lo atacan y lo alzan. ¿Por qué? Porque cuando uno ataca un punto, imagínense una finca y vienen un montón de bombarderos y comienzan a atacar, ¿dónde ve uno? Al punto de ataque. ¿Ok? Lo pone en el mapa. Lo mismo pasa cuando algunos medios de comunicación y algunos grupos políticos atacan al presidente, inmediatamente lo ponen en el ojo del huracán y él desde esa posición, desde ese escenario, lanza su réplica o su contraataque o su parecer o su opinión y automáticamente capta la atención de un grupo mayoritario de la gente que ronda entre el 55 y el 60 y algo por ciento. Eso es lo que está pasando. Entonces, lejos de desnudarlo, lo posicionan. Ahí es donde me parece que los grupos políticos no han entendido algo. No es contrarrestar o atacar o luchar contra lo que consideran el mal, sino hacer el bien, ganarse la preferencia de la gente por acciones concretas y correctas y productivas. Solamente de esa manera podrían ganar la aceptación de la gente, especialmente la aceptación que han perdido a lo largo de este tiempo, porque el 84% de la población no quiere saber nada de partidos políticos. ¿Ok? Bien, vamos al minuto 20, que es otro pedacito corto. No, no es que vamos a revisar todo, ¿verdad? Hay unas partes que no vamos a chequear porque nada más prioricé lo que considere como más relevante. Entonces vamos con eso.
Vamos a resaltar enorme para que esa gente tenga trabajo, que haya pobreza. Por ejemplo, el agricultor en las zonas rurales fue un brazo buenísimo para que Rodrigo Chávez llegara a la presidencia de la República. Y la ruta del arroz es la ruta de la agricultura. Importemos, importemos, importemos. Y cada día el agricultor está peor. Entonces, Pero no llevándolo a un término de población, sino llevándolo a un término de análisis. De mercadeo. No, de análisis. Bueno. ¿Usted no cree que la población copia el mensaje de don Rodrigo, pero no desnuda el que quiere decirle los políticos que aspiran a ser presidentes? Yo te digo que mercadeo porque parece que hoy lo importante es ser popular, más que intentar transformar el país en beneficio. Nosotros... Ahí habla un poco ya del partido, pero habla un poco de la popularidad, como que es lo más importante. Sin embargo, al inicio, por ahí salió medio cortado, pero él pregunta, ¿qué ha hecho Rodrigo Chávez? Porque los detractores de Rodrigo Chávez dicen justamente eso, ¿qué ha hecho? Entonces ahí es donde debemos tener el contrapeso. Ellos tienen todo el derecho de decir qué ha hecho, cuestionar. Al decir qué ha hecho, está diciendo no ha hecho nada. Bien. La pregunta para las personas que han observado las acciones que puede o no haber hecho el gobierno es enumerar qué ha hecho Rodrigo Chávez. Para muchos, ha abierto los ojos de una parte de la población. Para otros, además de eso, ha confrontado a la clase política. Para otros, eso es ya como una parte más como, digamos, de espiritual, digámoslo así, ¿verdad? O de movimiento social. Pero, ¿cuáles son las acciones que ha hecho el gobierno? Y no las voy a enumerar yo. Yo tengo un criterio de las cosas que ha hecho, especialmente en la parte económica y la estabilidad macroeconómica. Y de ahí se desligan más cosas. Pero la pregunta es, para ustedes, ¿qué ha hecho el gobierno? Porque según el comentario de Claudio Alpizar, el presidente no ha hecho pues nada, ¿verdad? Digamos. Entonces aquí vamos a brincar a la siguiente. Qué suerte, directamente al punto donde ocupamos. Ahí vamos. Dentro de esas circunstancias, empiezan a aplaudirle a un autoritario, a alguien que está golpeando la democracia. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser cómo luchar contra esa pobreza de ese 25%. Los gobernantes hoy salen satisfechos y le dicen a la gente, logramos que la pobreza no aumentara. No, se está mintiendo. No aumentó en el porcentaje, pero al crecer la población cada día tenemos más pobres en números absolutos. Y esa es la gente que está más rabiosa. Y a eso va el mensaje del presidente. Exactamente, pero no les ha solucionado nada. ¿Y usted cómo cambiaría eso? ¿Cómo los... Eso es lo irónico. A ver, la gente que está más enojada es la gente de las zonas rurales o fuera del Valle Central, según lo que indica Claudio Alpizar, está muy enojada. Eh, Douglas Sánchez le dice, pero es la gente que más apoya al presidente Rodrigo Chávez. Ok, muy bien, pero dice de que aún así no ha hecho nada por ellos. Primero, el tema de la pobreza. Según las estadísticas de la UCR, ¿verdad? Dice, con respecto a las pobrezas en las zonas urbanas, la reducción fue de 1,6%, ¿ok? Entre los meses de mayo de 2023 y del 2024. O sea, pasó de 20,1% a 18,5%, ¿ok? eh, entre año y año, 23-24. En los espacios rurales, este indicador pasó de un 26,6 en mayo del año pasado, 2023, a 25,8 en mayo de este año. ¿De dónde se origina la pobreza? Son muchos los motivos, entre ellos la desigualdad. Y la desigualdad es algo que se ha sembrado y ha crecido en los últimos 20 años más o menos. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Y la pregunta es, ¿cuál es la fórmula secreta para eliminar o bajar la pobreza a la mitad? Responsablemente, y ya explico por qué responsablemente. ¿Cuál es la técnica, cuál es la fórmula para bajar la pobreza así? Esa es la pregunta. Ahora, yo también pregunto, o sea, digamos, una zona fuera del Valle Central, por ejemplo, Limón, que se podría haber generado más empleo con el tema de la marina, hubiera reconfigurado la realidad socioeconómica de Limón por completo. Sin embargo, no se pudo. ¿Por qué?
¿Por qué no se pudo lo de la Marina de Limón? Entonces, primero que todo, para entender, la pobreza no se elimina en un chasquido de dedos. Así no se elimina la pobreza. Es un proceso largo, y para eso hay proyectos. Y uno de los proyectos, por ejemplo, en Limón, era ese. Y en este momento no se puede ejecutar como en algún momento se propuso. Entonces, ahí es donde hay que ver eso con detenimiento, ¿ok? Con mucho detenimiento, y entender también si las zonas más pobres, más alejadas, apoyan al presidente Rodrigo Chávez, ¿lo harían estando en una peor condición? ¿O lo apoyan porque ven objetivamente rasgos o acciones que está de alguna manera impactando en un cambio progresivo en sus situaciones económicas o sociales? Esa es la pregunta. ¿Ok? Bien, vamos al 2640. En el 2640 que está aquí exactamente. Gente brava con todos los políticos de antes y por eso responde así. La gente está harta de lo que ha venido sucediendo. Yo creo que es una respuesta a lo que a X cantidad de políticos que no hicieron nada por cambiar eso. No, porque es que aunado a eso, cuando usted escribe eso, usted me habla de un perfil posiblemente muy rural también, ¿no? Que es el que más tiene necesidad y el que más demanda y que está más en pobreza. Pero es donde viene el apoyo principal del presidente, las Sí, costas. Por eso te digo que el presidente les alimenta el hígado, Pero cómo, no la pero mente. eso no es culpa del presidente. Claro que es culpa del presidente. Ajá, Él pero tiene una hey. intención de mantener la popularidad, de seguir echándole las culpas del pasado. Ahí ustedes ponían un video donde yo decía, Dice Claudio Alpizar que el presidente alimenta el hígado y no la mente de las personas que viven en las costas. ¿Ok? Eh, un paréntesis de educación. Paulo Freire era un pedagogo en Brasil hace muchísimos años, ¿ok? Y él propuso que estaba en contra de la pedagogía bancaria, se llamaba. ¿Y qué era eso? Era la idea de que la gente llegaba con la cabeza vacía, como un balde vacío, y el profesor tenía que llenarles de materia ese balde para que todos aprendieran lo mismo. Más o menos, ese comentario de Claudio Alpizar me hace recordar aquello que Paulo Freire criticaba. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Y eso, ese es el mensaje que se desprende, ¿verdad? O sea, la gente no tiene capacidad de pensar porque como les dan en el hígado, entonces automáticamente reacciona por hígado. Y me parece un poquito desconsiderado para con las personas que viven en esos lugares. Porque no importa que las condiciones económicas o sociales que tengan en este momento, no se puede decir que no sean personas que tengan capacidad analítica, que sean personas pensantes, y que si llega una persona a pegar gritos y decir un montón de cosas, entonces automáticamente lo voy a apoyar aunque me esté muriendo de hambre y mis condiciones personales sean deplorables. O sea, la gente sabe distinguir una cosa de la otra. No se puede subestimar a la gente, al pueblo, al votante. Ese es un error enorme de los partidos políticos tradicionales, que por centrarse en visiones de que ellos tienen y son poseedores de la verdad, de la estrategia única y suprema, han ido desapareciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si fueran empresarios, el empresario dice, ok, ¿qué quiere mi cliente? Y yo le doy al cliente lo que quiere. Subsano o cumplo o cubro su necesidad. Pero no, el partido político dice, no, lo que ellos quieren es esto y se los doy. ¿Por qué? Porque la persona no piensa, solamente compra. Ese es un grave error. Un grave error, y a mí me pareció, pues, por decirlo suave, desconsiderado, decir de que alimenta el hígado y no el cerebro. Primero que todo, el cerebro de la gente ya viene alimentado y por eso toman decisiones. Seguimos, 2757. Ya faltan poquitos, ya faltan poquitos. Espero que no sea aburrido esto, y en todo caso que nos ayude a entender un poquito mejor el discurso político, que al final de cuentas es lo más importante. Ahí vamos.
Hay que llegar con conocimiento imagínese pleno. entonces en el 2022 lo mal que estaba todo, que entonces bajo su tesis de que el presidente no tenía conocimiento de la realidad nacional, queda como presidente. Sí, claro. O sea, lo mal que estuvieron el resto. pero vea qué interesante. Con los dos. Yo discrepo un poco con los dos porque yo no creo que la gente así, palabras poco correctas, la gente sí sabe, la gente no se come lo primero. Yo creo que la gente está harta y lo que espera es un cambio de don Rodrigo. Si lo va a dar o no lo va a dar, no lo sé. Ya no lo dio. Bueno, ¿verdad? No lo sé. Le quedan 20 meses. Ok, pero yo creo que la gente que está en casa y la gente que es de pueblo ya está cansada. O sea, yo sí creo que saben lo que está sucediendo. Yo sí creo que pero están enterados. la gente No, afuera Pero le lo que la aplaude, gente está presidente. es harta de todo lo que ha venido sucediendo durante N cantidad de... Claro, pero usted puede estar muy harto, Jorge, pero si a usted le han matado a un familiar, usted se quedó sin empleo, usted no va a tener pensión, el cultivo de arroz se le fue, ya saben a dónde, porque no hay. Entonces, mi punto es, ¿por qué la gente sigue apoyando en zona rural principalmente o en nuestras costas? Algo que don Claudio menciona, le están vendiendo puro humo, digamos, Puro humo. en buen cristiano. Tiene engañada a la gente, don Es Rodrigo. que engañada porque, Es que ¿por qué le los va a sigue engañar? alimentando el hígado, vean. Y refuerza la tesis. La gente, lo que yo entiendo muy personalmente y con todo el respeto del mundo para don Claudio Alpizar, es que se está negando la posibilidad de la gente de poder pensar y razonar. ¿Por qué? Porque solamente les dan en el hígado. El cuestionamiento que yo hice hace un momento lo plantea justamente Douglas Sánchez en ese momento, ¿verdad? Entonces, además dice Claudio Alpizar de que bueno, Rodrigo Chávez, el gobierno, no han hecho ningún cambio y que ya no lo va a hacer. Aquí es donde yo pregunto, ¿ha hecho un cambio el gobierno? Digan ustedes. Siguiente pregunta, ¿han dejado al gobierno hacer un cambio? Un cambio no solamente que el gobierno haya propuesto, sino que el pueblo, en alguna fracción importante, estuviera de acuerdo con ese tipo de cambio. ¿Le han permitido al gobierno hacer ese tipo de cambios? Otra pregunta. ¿Por qué? Porque aquí la opinión más importante, contrario a lo que indica o deja entrever don Claudio Alpizar, la opinión más importante es la de la gente. Es la de la gente que vota, es de la gente que ve estos programas y no se puede subestimar. Creo que eso no es correcto, no es amable, por decirlo muy diplomáticamente. Rápidamente, vamos 29:45. Aquí ya habla de Figueres. 29:45. Aquí habla de José María Figueres. Ya sabía muy bien que yo solo había dicho de que él tenía grandes dificultades para derrotar a cualquier candidato que se fuera a enfrentar en la Bueno, segunda doña Laura ronda. Chinchilla ya se lo había dicho hace rato. El mismo don Oscar. creo que todo el país Le sabe. pasó a José María Figueres. Por más capacidad superior que tuviera la de Rodrigo Chávez, tenía muchas pulgas. ¿Son verdad o son mentiras? No importa. En política, lo que la gente percibe es realidad. Douglas puede ser el tipo más honrado, pero si en campaña electoral Piensan que soy un ladrón. no, nada que hacer. sos ladrón. Y a vos puede ser el más ladrón de todos, que si la gente dice, qué bueno que Jorge, sos bueno. Porque las percepciones se vuelven realidades en política. A José María le pasó eso. Rodrigo logra ganar, pero por Dios, era Rodrigo y Pilar. Y siguen engañando a la gente. Vamos a hacer un concurso para escoger a la gente. ¿Por qué cree usted que ha sido este desmadre de renuncias y de malos ministros? Porque sacan a concurso los ministerios. Vea que nosotros... Bien, vamos a ver. Dice que ya se sabía que José María Figueres no iba a ganar, ¿verdad? Dice. Y en lo que desemboca es en una frase que me parece muy importante de subrayar. Como politólogo que es, indica, lo que la gente percibe es realidad. Aquí va justamente casi que un propósito y un objetivo de los videos que con la mejor intención del mundo hago, y es que desarmemos, deconstruyamos, desmenucemos el discurso político. ¿Por qué? Porque el discurso político son realidades fotográficas, o sea, es ese momento. Y cuando la persona escucha determinado discurso político y no tenemos el tiempo de indagar, verificar, contrarrestar, complementar esa información,
eventualmente se podría pensar de que esa es la realidad. Entonces aquí vienen las líneas discursivas. ¿Qué son las líneas discursivas? ¿Verdad? Es cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo en utilizar ciertas afirmaciones, ciertas palabras. ¿Para qué? Para que eso, como un mensaje publicitario, se vaya quedando grabado y grabado y grabado y grabado en el inconsciente de la gente y comiencen a percibir eso como una realidad. Es una estrategia que funciona a pequeño y mediano plazo. Entonces, es ahí donde uno tiene que estar pendiente, con los ojos muy abiertos, las orejas bien sintonizadas y ser crítico y desmenuzar los discursos. Al final de cuentas, la decisión a la hora de votar es de cada uno. Y tenemos que ver de que la realidad política es mucho más que la decoración de un queque. Hay que meter las manos en el queque y comenzar a sentir todo lo que hay ahí adentro, ver todo lo que hay ahí adentro. Y lo del tema de los jerarcas, dice que las renuncias y todo eso, y Claudio Pizar critica el hecho de que se haya hecho como una convocatoria y un reclutamiento para elegir jerarcas para diferentes entidades, ministerios, etcétera. ¿Por qué está mal eso? O sea, volvemos a la idea antigua y clásica de que los partidos tienen a las personas ideales para dirigir todas las instituciones del Estado, porque son gente capacitada, aunque no tengan el expertise técnico para estar en ese ministerio o en esa institución. ¿Qué piensan? Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y el último, ya este es el último, se los prometo. Después de este ya no les pongo más. Porque lo que viene ya, al menos en lo personal, pues ya no era destacable, digamos. 41.50. 41.50. Aquí. Ahí va. Importante. Y llevando la conversación hacia algo Ujú. positivo, ¿cómo podemos sanar el país? El país está dividido, hay poca credibilidad. ¿Cómo podemos Bueno, sanar el país? empieza por el discurso. El discurso tiene que unirnos. Yo les decía antes que el presidente de la República, pero también los demás actores, pero mientras tengamos un presidente como Rodrigo Chávez va a ser muy difícil, porque Rodrigo Chávez es como un calamar, ¿verdad? Ustedes saben que los calamares son unos animalitos de mar, que normalmente los vemos en un buen plato con arroz, pero son unos animalitos que cuando se ven atacados, lo que hacen es ensuciar las aguas para poder escapar. Rodrigo Chávez solo puede en las aguas turbias y sucias tener una discusión política. Él no puede desde la perspectiva del tú a tú, del planteamiento. Le falta profundidad, eso es lo que está falta diciendo. profundidad, No, le falta a mí me parece que el estilo. presidente es un tipo muy hábil. Pero hábil ¿para qué? Para unir el país. No, para moverse y tener esa popularidad que tiene. O sea, no es menor. Volvemos, entonces, pero claro, o sea, entonces, por eso, bueno, nadie pensaba que Rodrigo entonces, Chávez iba a ok. ser presidente. Entonces, si el presidente tiene esa habilidad, vamos a ver, ustedes organizaron Miss Costa Rica, hágase un Mister Costa Rica y trae a Rodrigo Chávez. Porque si lo que está buscando es ser el Mister Costa Rica, el popular, pero la gente sigue padeciendo lo mismo. Mire, cuando Rodrigo Chávez entró al gobierno, habían menos de 500 homicidios dolosos en el país. Hoy estamos en 1000 el año pasado y este año vamos igual. No da. Comencemos desde el final. Primero, la lamentable situación de seguridad que hay en ese momento, producto del tema del narcotráfico, las bandas, los carteles y etcétera, no es un tema exclusivo de Costa Rica. Ya no es un tema como antes, exclusivo de México y de Colombia, no. Ahora está en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en todos los países latinoamericanos ha habido una expansión del tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque los carteles de la droga rápidamente cambiaron sus rutas para hacer la distribución del producto, digámoslo así, ¿verdad? Para hacer la distribución de la droga de Sudamérica, Norteamérica, cambiaron las rutas y comenzaron a pagarle a los locales de cada país con droga y esa droga la tienen que transformar en plata y para transformarla en plata tienen que venderla. Entonces se hacen pequeñas bandas
narco que se pelean por sectores para poder vender esa droga. Y eso no es una realidad exclusiva de Costa Rica. Eso está pasando en muchísimos países de Latinoamérica, con la excepción de que Costa Rica es el único país casi en toda Latinoamérica, me parece, que no tiene un ejército. Y en otros países donde tienen ejército han tenido que sacar al ejército y utilizarlo para poderse defender, como en Ecuador. Entonces, no es una realidad única de Costa Rica. No es para sentirse así como que, ay, qué bueno, no somos los únicos. No, pero hay que entenderlo en contexto para no atribuirle toda la responsabilidad a un gobierno, sea del país que sea. Dos, el tema de hacer el ministro de Costa Rica es un comentario pues bastante fuera de lugar, ¿ok? Bastante fuera de lugar. Casi que no vale la pena como profundizar en eso porque cae más como una mala broma para mi gusto, muy personal. Y finalmente dice que Rodrigo Chávez es como un calamar, que en una discusión lo que hace es soltar, vamos a decirlo así, veneno, una cortina de humo y no puede tener una conversación directa con un adversario. Douglas dice, parece a que a él le parece de que es una persona bastante hábil. Yo les pregunto a ustedes, no yo, díganlo ustedes. ¿Piensan que el presidente, cuando se ve expuesto a una contraposición de ideas, lo que hace es embarrar la cancha para jugar en ese revoltijo? ¿O por el contrario, es una persona hábil, como dice Douglas Sánchez? ¿Verdad? Que eso no le quita objetividad a Douglas. Sencillamente le da la posibilidad de hacer una apreciación, vamos a decir, objetiva de las habilidades comunicativas que tiene el presidente para estructurar un mensaje, para utilizar la cultura general que tiene y para poder construir justamente una interacción. Eso lo dejo a decisión completamente de ustedes que lo definan. ¿Cuál es el punto primordial y final de este video? Desmenucemos el discurso político. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la gente piensa. Difiero completamente con el hecho de que si a la gente le hablan al hígado, ya no piensa. No, la gente piensa. Y aún enojada, piensa. Muchas gracias. Buenas noches.